de nuevo con ustedes, deseándoles que estén disfrutando de un día formidable, de un día bendecido y saludable para sus vidas, para los suyos y para todos sus seres queridos. Una vez más les recuerdo desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Bueno, una vez más estamos por acá, cumpliendo con nuestra misión, con nuestra asignación, como lo es llevar el entendimiento o producir el entendimiento no solo de las escrituras consumadas, que es ese libro que usted consulta a diario, sino también de que una vez que este entendimiento es una realidad en su entendimiento, en su mente, usted puede entonces migrar, transicionar hacia el lugar correcto, desde donde usted pues tendrá un protagonismo y será el objeto o el blanco de la agenda de Dios para nuestros tiempos y por consiguiente será alcanzado por el bien y todas las riquezas en gloria que Dios tiene en usted por causa de ser uno con usted y el mismo para siempre. Bueno, y vamos a continuar con el tema que hemos titulado Tecnologías Divinas Fase 1. Recuerde que estamos trabajando con este tema en fases y ya hemos cubierto 2 cápsulas, hoy cubriremos la tercera, que sería pues la finalización o la última cápsula de esta primera fase del tema Tecnologías Divinas. Y para ellos yo le voy a pedir, por favor, que vaya al libro del profeta Miqueas, que es allí donde estamos fundamentando este estudio, capítulo número 5 de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén, que eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, estas declaraciones proféticas, hablábamos de que obviamente nos declara que el recurso, la tecnología divina contenida en él, era Cristo. Y Cristo era el tema central, Cristo era la fuente de todas las tecnologías, de todos los recursos que a manera de técnicas, a manera de tecnologías o conjuntos de conocimientos se iban a estar manifestando progresivamente a lo largo del desarrollo de la humanidad, especialmente cuando entramos dentro del contexto bíblico. Tenemos que ver entonces objetivamente a una nación llamada Israel, que fue con la que Dios contrajo pacto y fue a quienes inicialmente, primeramente, originalmente se les hicieron las promesas. Bueno, nosotros estamos analizando, estamos filtrando o viendo cómo y de qué manera, con mucho tacto, extrayendo de los ejemplos que estamos utilizando, las intervenciones en todos y cada uno de los sucesos en los que Dios pues actuó y dio a conocer sus tecnologías y de qué manera pues estas vinieron a operar, a traer el recurso en cualquier aspecto de la vida en el que el ser humano o la nación, en este caso, pues estuviese atravesando. Ahora en esta tercera cápsula, yo quisiera analizar juntamente con usted un aspecto interesante, y es que vamos a ver ahora el ciclo de las tecnologías divinas en operación. ¿Cuál era el ciclo de las operaciones de las tecnologías? Ayer, en la cápsula número 2,
Estuvimos analizando en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 11, donde el profeta dice: así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará y prosperará en todo aquello para lo cual la envié, dicen algunas versiones. Ahora, observa algo interesante. ¿Qué nos está hablando el profeta? El profeta nos está hablando de que una vez que Dios ha determinado, ha decidido desde la eternidad comenzar las intervenciones, las ejecuciones de un propósito divino que concibió en sí mismo según su beneplácito, ahora Dios se propone transmitir ese propósito a través de un conjunto de conocimientos o técnicas, que es lo que conocemos como recursos humanos. Y estas pues comienzan a tener lugar en la historia de una manera pues bien importante y bien dramática cuando observamos con atención las actuaciones de todas y cada una de estas, tecnologías divinas. Hemos dicho también responsablemente que todos los sucesos, todos los hechos, todos los acontecimientos registrados en la Biblia obedecen es a una sola cosa. Obedecen es a la salida del recurso Cristo, de la tecnología Cristo, que fue el propósito original, siempre lo fue en la Biblia. Adán no vino a alterar absolutamente nada en el propósito de Dios. Adán solo era parte del propósito. Adán estaba supuesto a hacer lo que hizo, no podía hacer otra cosa. Y eso será un tema que tocaremos en otro momento, pero por ahora pues quisiera que tuviese claro que todo lo que se vivió, todo el drama que se vivió en tiempos de la Biblia, fue algo que estaba bien, pero bien, orquestado y arquitectado por el eterno Dios. Ahora bien, veamos el ciclo, ¿no? Dice que la palabra sale de la boca de Dios, y cuando ésta interviene en el tiempo y en el espacio de lo humano, ella vacía el recurso de acuerdo a la necesidad que las generaciones en las que fue enviada tenían, suplía las necesidades en una tecnología cargada de recursos actualizados para tratar con los problemas actuales de aquellos días. Una vez que el ciclo o una vez que el recurso era dejado, una vez que el problema salía del escenario y la solución se establecía en lugar del problema, entonces la palabra que soltó Dios desde la eternidad regresaba a él consumada, cumplida, realizada. Es decir, cumplió con el propósito para el cual fue enviada en aquellos a quienes se les envió. Ahora fíjate, entonces una vez que esta palabra regresa, entonces interviene una nueva tecnología divina, una nueva intervención, un nuevo recurso divino interviene. ¿Por qué? Porque hay una situación nueva, hay una circunstancia nueva a la que hay que intervenir, no de la misma manera, no con el mismo recurso, no con la misma técnica, ni la misma tecnología con la que se trató el problema anterior. De hecho, era una cultura bien conocida en tiempos de Israel, en tiempos de la Biblia, que cuando un profeta, Dios levantaba un profeta, era el ungido del Señor, Dios entregaba una palabra, entregaba una tecnología divina, un recurso. Este hombre era el recipiente de ese recurso y tenía la responsabilidad de llevar ese recurso, llevar esa tecnología a todos los objetivos que estaban trazados desde la eternidad. Y esta, por supuesto, venía y daba solución, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en el análisis de este tema, una vez de que el recurso, la tecnología, surcaba el tiempo y el espacio y comenzaban los cambios a originarse, comenzaban las soluciones a aparecer, comenzaban las respuestas a darle, solución a las preguntas e interrogantes. Entonces el ciclo de esa tecnología acababa.
Entonces, cuando el profeta consumaba su ministerio profético y el mensaje para el cual fue predestinado, ¿qué pasaba? A lo que el profeta moría, a lo que el profeta era quitado del escenario humano, automáticamente caducaba el mensaje. Automáticamente caducaba la tecnología que estuvo interviniendo por medio de la visión del profeta que estuvo de turno. Entonces, Dios nuevamente, porque era un recurso bastante amplio, extenso, a lo largo y ancho, imagínate, desde el Génesis hasta el año 70 después de Cristo, fue que estuvo el recurso Cristo, la tecnología de Cristo en desarrollo y en cumplimiento. Ahora, otro profeta era levantado, se le entregaba otra tecnología, le implementaba en el curso de los días de su vida a la generación que le tocó visitar y se cumplía el mismo siglo. Palabra que salía de la boca del Eterno, tecnología que salía de su boca, entraba en el tiempo y en el espacio, el profeta la implementaba, la aplicaba, era consumada, regresaba nuevamente a Dios y así se cumplía el ciclo. Importantísimo entender esto. Usted puede ver, por ejemplo, la historia de el Israel que sale de Egipto al desierto, en donde estuvo 40 días, y nota que cada vez que les tocaba ir de un lugar a otro con el tabernáculo, Dios escogía los lugares en el desierto donde ellos debían acampar. Y esos lugares representaban nuevas dimensiones o tecnologías divinas donde el pueblo de Israel, especialmente Moisés, iba a tener un nuevo encuentro con el Eterno. Siquén fue un momento en la historia de Israel donde se erigió un altar porque ese lugar lo escogía Dios, lo escogía el Eterno, y cuando ellos iban a ese lugar, ellos iban a un encuentro nuevo en la agenda que el Eterno tenía para con esa nación. Cuando esa tecnología era consumada, era realizada porque su recurso era dejado dándole soluciones a todos los asuntos, problemas, respuestas, circunstancias del momento, entonces Dios recibía su palabra cumplida, consumada, y entonces se daba la orden de ¿qué? De que emigraran de ese lugar a otro lugar. ¿Sí? Siquén y otros nombres que no recuerdo en este momento. Sitín creo que era otro, a los que Israel migró constantemente. En cada uno de estos lugares era un encuentro con Dios. Fíjate en el momento que Jesucristo llega al tanque de Jacob, al encuentro con la mujer samaritana. Fíjate lo que está ocurriendo allí. Cuando ella le reprocha a Cristo diciéndole, mire, nosotros aquí adoraron a nuestro Padre, porque en verdad había sido un lugar escogido donde se dio una tecnología. Y le dice a él, y ustedes dicen que el lugar de la adoración es Jerusalén, porque eran lugares que se escogían para adorar a Dios, y en esa dimensión de adorarle, entonces era donde se daba a conocer la parte de la agenda que tocaba cumplirse para ese momento. Entonces, ¿qué ocurría? Esta mujer comienza a reprocharle, y Jesús le dice, mujer, créeme que es verdad. Vamos a parafrasear el asunto para hacerlo para hacer más corta la historia. El lugar de adoración es Jerusalén, porque Jerusalén era el templo y era allí a donde había llegado la presencia de Dios por última vez durante el antiguo pacto. Fue en el templo de Jerusalén, en el templo que construyó Herodes para el primer siglo, donde la presencia de Dios descendía como parte de la promesa del antiguo pacto. Eso está claro. Entonces, la mujer le dice esto y Jesús les dice, bueno, los judíos tienen razón. Para simplificar un poco la historia, ellos tienen razón porque el lugar de adoración es allá, en Jerusalén, es allá donde desciende ahora la presencia. Aquí en el pozo de Jacob, sí, es correcto, fue un lugar, es una tecnología acabada. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema cuando tú te encuentras
con un lugar equivocado, donde Dios estuvo. Porque yo creo que lo relevante y trascendente en el hombre y la mujer de hoy no es conocer los lugares por donde Dios pasó y estacionarse allí, ni mucho menos llegar a los lugares donde Dios no ha llegado. Tú tienes que estar en la agenda presente de tus días. Tú eres y yo, y todo ser humano que hace vida hoy en el planeta, es relativo a los días de su vida. Es la agenda de hoy la que te conviene a ti descubrir, accesar, conocer y aplicar para que tengas relatividad en el propósito de Dios y seas alcanzado por tu herencia y por las bendiciones que Dios ha determinado que deben asistir a todos aquellos que caminan en verdad presente o en las tecnologías de punta, vamos a llamarlo así, que nos toca vivir en nuestro diario vivir. Entonces, un mensaje, cuando tú te encuentras con un mensaje, con una tecnología que ya caducó, lamentándolo mucho, es una tecnología invertebrada. Es un recurso invertebrado. Es un mensaje y una técnica invertebrada. ¿Cómo invertebrada? Que no contiene las vértebras para enfrentar las situaciones presentes que te toca vivir. ¿Por qué? Porque fue una tecnología que caducó, quedó atrás, quedó en el pasado, a donde no puedes ir. Y si quieres quedarte en el pasado, lamentándolo mucho, dejas de ser respuestas y soluciones no solo a los problemas de otros, sino a tus propios problemas. Entonces es una mala decisión. Tienes que actuar en el ahora de Dios, tienes que actuar en el presente de Dios, que es la tecnología de punta, que es el recurso actual para tu vida y la vida de los tuyos. Fíjate lo interesante de esto. Vamos a ver Hebreos, vamos a ver allá en la carta a los Hebreos, vamos a ver qué interesante es esto, para que lo puedas ver con mayor claridad. Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, permíteme, ya estoy por llegar. Sí, capítulo 1, versículo 2. Mira cómo dice, o versículo 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, fíjate que Dios habla muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Nota de que Dios no solo habla muchas veces, las tecnologías de Dios son inagotables, infinitas. Dios no es ese ser que está, como muchos lo piensan, sentado en el trono, rascándose la cabeza para ver qué hace con los asuntos del ser humano hoy. Dios es un ser inagotable en conocimiento. Dios es un ser inagotable en dar a conocer sus tecnologías en la historia y en medio de ella para solucionar los problemas y presentarse como el Dios todopoderoso, el Dios autosuficiente y el que todo lo puede. Siempre lo ha hecho, lo hizo, lo está haciendo y lo hará. Siempre será así. Ahora, nota que dice que Dios no solamente ha hablado muchas veces, sino que lo ha hecho de muchas maneras. Y cada manera implica una nueva tecnología, una verdad presente, una tecnología de punta a la que tú debes accesar si de tener relatividad a tus días, de ser alcanzado por la bendición y de convertirte en solución y respuestas a las preguntas, a las interrogantes y a los problemas de la humanidad, pues necesitas conectarte con la tecnología de punta, con la verdad presente, que es el recurso de la hora, para darle soluciones a todos los problemas ahora.
Esa es la verdad. Ahora fíjate que dice, esto es interesante lo que viene después, o sea que Dios en otro tiempo habiéndole hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a las 12 tribus que descendieron de Israel, dice ahora en este tiempo, en el tiempo que se está escribiendo la carta, nos ha hablado en el Hijo. Fíjate que la tecnología de punta para el momento que se está escribiendo la carta no era ni la ley, ni los profetas, ni los salmos. La tecnología de punta cuando se estaba escribiendo la carta estaba saliendo del interior del hombre, del interior de la iglesia, que era donde Cristo estaba habitando, formándose, y era la tecnología de él, la que él mismo hablaba, evolucionando en una madurez en su cuerpo, era la guianza, era lo que iba a dirigir a la iglesia durante el primer siglo. O sea que observar la ley y los profetas en ese tiempo era estar en una tecnología caduca, en un mensaje invertebrado. Bueno, amados, el tiempo, lamentándolo mucho, nos excedimos, sin embargo, no hay ningún problema. El tiempo que nos queda, pues, es para agradecerle por su atención, por su asistencia. Será entonces hasta la próxima y segunda fase del tema tecnologías divinas. Hasta la próxima.